¿Me creería si le dijera que el arma más temible de los vikingos no era ni el hacha ni la espada? Lo que hizo estremecer a toda Europa fue, en realidad, un ser de madera, hierro y lona, un barco con forma de depredador, con alma, voluntad y nacido para sembrar nada más que puro terror. El barco vikingo no era un mero medio de transporte, era el primer golpe en cada batalla, un impacto que no buscaba derribar murallas, sino destrozar la voluntad de resistencia del oponente. Para los vikingos, la guerra no empezaba cuando los guerreros pisaban la orilla, empezaba mucho antes, en el momento en que las siluetas de los barcos aparecían en el horizonte. Al amanecer, una figura se deslizaba silenciosamente, sin ruido, sin previo aviso. Eso no era solo un bote, era el mensaje de destrucción que se aproximaba. El diseño del barco le permitía aparecer donde nadie lo esperaba y en un momento en el que nadie estaba preparado. Era un arma creada no solo para dominar el agua, sino para atacar directamente el espíritu humano. Cuando el oponente aún estaba confundido y dudaba de su propia fuerza, la batalla, en realidad, ya estaba prácticamente decidida. ¿Sigue la gente lo suficientemente serena como para ofrecer resistencia una vez que el miedo se ha apoderado de su mente? Imagine un amanecer tranquilo en un pueblo costero europeo. El agua está como un espejo, la niebla aún no se ha disipado del todo. Entonces de esa niebla va surgiendo gradualmente una sombra oscura, silenciosa y lenta. No es un pesquero ni un barco mercante, es la proa de un barco vikingo, cuya cabeza de dragón o serpiente se eleva imponente y mira directamente a la orilla como una promesa silenciosa del caos inminente. Entonces, no aparece solo uno, al primero le sigue un segundo, luego un tercero, después decenas más. Toda una flota avanza en frío orden. Esta visión basta para paralizar la voluntad de resistencia de cualquiera. Es testimonio de organización, riqueza y una determinación clara. No cabe duda, no se trata de una visita fortuita, sino de un ataque calculado. Las cabezas talladas en la proa no eran meramente decorativas, eran símbolos de estatus de los líderes y signos de la fuerza de la tripulación. Los vikingos creían que no solo aterrorizaban a los hombres, sino que también ahuyentaban a los espíritus protectores de la tierra. A lo largo de la borda, los escudos colgados unos junto a otros formaban la imagen de un muro de acero flotando sobre el agua. En muchas crónicas europeas de la época, los barcos vikingos se describían como criaturas mitológicas, como monstruos del norte. Antes de lanzar la primera lanza, antes de blandir la primera hacha, el barco ya había cumplido su misión más importante, sembrar el miedo y hacer que el oponente dudara de su propia capacidad de resistencia. ¿Qué cree que es más aterrador? ¿La visión de las cabezas de dragón acercándose o la sensación de saber que se está totalmente desprevenido? La verdadera fuerza del barco vikingo no residía en su aspecto aterrador, sino en un diseño que cambió las reglas de la guerra medieval desde sus cimientos. El barco tenía un calado extremadamente bajo y un fondo casi plano, lo que le permitía adentrarse en lugares donde otros barcos de alta mar nunca se atrevían. Desde la desembocadura de los ríos, los barcos vikingos podían avanzar silenciosamente decenas o incluso cientos de kilómetros tierra adentro. Los reinos europeos de la época concentraban toda su defensa en las costas. Se erigían fortalezas para repeler enemigos desde el océano, pero eran totalmente impotentes ante ataques por la espalda. Los barcos vikingos ignoraban las puertas de las ciudades, ignoraban los puertos marítimos y desembarcaban en cualquier orilla de río, en bosques o pantanos, donde mejor les convenía. Ningún lugar se consideraba seguro. Este diseño permitía incursiones relámpago, conocidas como Strandhogg. Los vikingos golpeaban rápido, lo saqueaban todo y se retiraban antes siquiera de que las fuerzas de defensa pudieran agruparse. Si eran descubiertos, los barcos ligeros y maniobrables podían dar la vuelta al instante, remar río arriba o navegar con el viento para desaparecer. Cualquier intento de persecución con barcos pesados era inútil. ¿Existe siquiera el concepto de una línea de defensa cuando el enemigo puede aparecer en cualquier lugar y desaparecer en cualquier momento? Cuando las flotas vikingas se encontraban en alta mar, su forma de luchar difería fundamentalmente de lo que comúnmente se imagina como una batalla naval. En lugar de maniobrar caóticamente o intentar hundir al oponente, los líderes vikingos ordenaban a sus barcos acercarse y atarlos entre sí con cuerdas. En muy poco tiempo, muchos barcos individuales se convertían en una masa única,
tan sólida como una isla flotando en el mar. En el centro de esta formación se encontraba generalmente el barco del líder, que era más grande, más alto y estaba mejor protegido. Los barcos más pequeños se ataban a los flancos, formando así las alas protectoras. Toda la masa derivaba silenciosamente, esperando a que el oponente decidiera atacar. En esencia, se trataba de una disposición táctica que obligaba al enemigo al combate cuerpo a cuerpo, donde los vikingos tenían la ventaja absoluta. Cuando dos flotas se aproximaban, el mar parecía desaparecer. La batalla naval se convertía en un combate terrestre, librado en las estrechas cubiertas de los barcos. Los barcos funcionaban ahora como puentes que conectaban a los guerreros de ambos bandos. El desenlace de la batalla solía decidirse por la conquista del barco central. Tan pronto como caía el barco del líder, el resto de la flota también se desintegraba rápidamente. ¿Es esto una postura defensiva pasiva o una trampa tendida para obligar al oponente a entrar en ella por sí mismo? En las batallas navales de los vikingos, el objetivo principal nunca era hundir los barcos enemigos. Para ellos el barco, el cargamento y también los guerreros que iban a bordo eran un botín valioso. Por lo tanto, toda la táctica marítima estaba diseñada para alcanzar al enemigo, abrumarlo y capturarlo por completo, en lugar de destruirlo. Los ligeros y extremadamente maniobrables barcos vikingos se acercaban al oponente en paralelo. En cuanto la distancia era lo suficientemente corta, comenzaba la primera fase de la batalla. Se disparaban flechas y lanzas para barrer la cubierta enemiga. Los guerreros buscaban protección tras los escudos o la alta borda para evitar los contraataques. Este intercambio de golpes era rápido e intenso y solo servía para obtener una ventaja antes de la maniobra de aproximación final. Cuando llegaba el momento adecuado, se lanzaban largos ganchos de abordaje sobre la borda del oponente para encadenar ambos barcos. A partir de ese instante, la cubierta se convertía en el único campo de batalla. Los guerreros más experimentados saltaban primero, creando así una base para sus compañeros que venían detrás. El espacio reducido no permitía que nadie retrocediera. Si el barco vikingo era más alto, la ventaja era aún más evidente, ya que atacaban desde arriba. En este momento, la victoria ya no dependía del arte de gobernar el barco, sino de la resistencia, la disciplina y la capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Pero, ¿era esa ya toda la verdad sobre la guerra naval de los vikingos? En la imaginación moderna, las batallas navales antiguas se asocian a menudo con la imagen de barcos chocando frontalmente y usando su proa para perforar el casco del oponente. Sin embargo, para los vikingos, eso era casi solo un mito. La verdad residía en la forma en que construían sus barcos. Los barcos vikingos se fabricaban con la técnica de tingladillo, en la que los tablones se disponían solapados, lo que resultaba en un casco flexible y elástico. Este diseño ayudaba al barco a resistir las violentas tormentas del Mar del Norte al adaptarse a las olas en lugar de luchar contra ellas. Precisamente debido a esta alta flexibilidad, el casco de un barco vikingo no era en absoluto apto para maniobras de embestida frontal. Un impacto violento a alta velocidad muy probablemente habría destruido el propio barco antes de haber causado daños graves al oponente. Los vikingos no poseían espolones pesados revestidos de bronce como los barcos de guerra del Mediterráneo, ni disponían de la masa necesaria para hacer de la embestida un arma eficaz. Las colisiones transmitidas en las sagas eran mayoritariamente solo accidentes o golpes tácticos destinados a romper los remos o dañar la borda más baja. La verdadera fuerza del barco vikingo no residía en el peso, sino en la velocidad, la maniobrabilidad y la precisión en la aproximación. ¿Por qué entonces se mantiene esta imagen dramática de la embestida tan persistente hasta hoy? Para los vikingos, el barco era algo más que un simple medio de guerra. Era el centro de cada campaña, la base de toda una forma de luchar y de vivir. En las expediciones largas, el barco era al mismo tiempo vivienda, almacén de suministros y el único medio de transporte. El agua potable, la carne seca, el pescado seco y el grano se almacenaban directamente bajo la cubierta y los bancos de los remeros, lo que permitía a los ejércitos vikingos actuar de forma independiente durante semanas o incluso meses sin depender de suministros de tierra firme. Precisamente esta capacidad les permitió adentrarse profundamente en el interior de Europa. Los barcos vikingos los llevaron a París, Londres, Colonia, y los sacaron de allí antes de que los defensores pudieran reaccionar. Si era necesario,
Los barcos se arrastraban a tierra y se colocaban en filas para formar un sólido muro defensivo. El espacio entre los cascos se rellenaba con escudos o tierra, lo que transformaba el lugar de desembarco en una fortaleza provisional, pero extremadamente difícil de tomar. En campañas prolongadas, las flotas incluso permanecían durante el invierno. Los campamentos se convertían gradualmente en los primeros asentamientos vikingos en Inglaterra, Francia y Europa del Este. El barco ya no servía solo para el saqueo, sino para la conquista y la supervivencia. Era la ruta de retirada segura si la situación empeoraba, y el único vínculo con el hogar. Sin este barco, no habría incursiones audaces, ni ríos que se convirtieran en autopistas, ni era vikinga tal como la conoce la historia. ¿Acaso su arma más grande no estaba en el filo del hacha, sino en la inteligencia que creó este barco? Al mirar atrás a toda la forma en que los vikingos hacían la guerra, una verdad se vuelve evidente. Lo que cambió la historia no fue la fuerza muscular de los guerreros, ni tampoco la crueldad de las incursiones, sino la inteligencia que había detrás del barco que utilizaban. Cada táctica, desde el terror psicológico pasando por las incursiones fluviales y el combate naval hasta la construcción de fortalezas provisionales en tierra, tenía su origen en el diseño atemporal del barco vikingo. Constructores de barcos anónimos crearon una máquina de guerra perfecta para el duro entorno del norte de Europa. El casco era ligero pero duradero, flexible pero estable, y podía ser impulsado tanto por remos contra el viento como a vela a través del océano. Cada detalle, desde el bajo calado hasta la construcción en tingladillo, era el resultado de cientos de años de experimentación y acumulación de experiencia. Gracias a ello, los vikingos alcanzaron una velocidad, un factor sorpresa y un alcance con los que ningún oponente podía competir. Este barco no solo allanó el camino para los saqueos, sino también para el comercio, el descubrimiento y el asentamiento. Sin él, no habría rutas fluviales que se convirtieran en corredores de invasión, ni ciudades atacadas por un flanco por el que nadie lo esperaba, ni huellas vikingas que se extendieran por toda Europa, Groenlandia o incluso América. Su verdadero legado no reside en hojas de hacha oxidadas, sino en el conocimiento y el pensamiento técnico que estaba muy adelantado a su tiempo. Los vikingos no solo navegaban, luchaban con el barco mismo. Y quizás la lección más poderosa que han dejado a la historia sea esta: la inteligencia, si se utiliza correctamente, puede convertirse en un poder más temible que cualquier hoja. ¿Cuál de todos estos factores cree que hizo que el barco vikingo fuera el más peligroso? ¿La capacidad de realizar ataques sorpresa en los ríos, la fuerza psicológica o la flexibilidad en cualquier situación? Comparta sus pensamientos con nosotros.